vamos a hablar de algo muy sencillo, que es cuál es el principal motivo por el cual tú te estancas. Y el error habitual que suele haber en las cuentas basadas en evidencia científica. Yo he sido, al menos en Instagram, una cuenta basada en evidencia científica, donde todo era respaldado por evidencia científica. Y esto no quiere decir de ninguna forma que esté mal respaldar las cosas en evidencia científica, sino que se deben personalizar las cosas al nivel de la gente. No se debe buscar siempre lo más óptimo científicamente, porque esto no quiere decir que lo más óptimo científicamente sea lo más óptimo para la persona. Es decir, por poner un símil y introducirme de forma muy rápido, yo tuve un mentor, básicamente, de acuerdo, que es conocido en redes sociales, que se llama Gonzalo, estuve inscrito a sus cursos, hace poco salió en un podcast hablando, y hay algo muy interesante que mencionó que tiene razón, ya lo había escuchado antes de él, es un buen argumento, y es que una cosa es los principios científicamente ciertos y otra cosa es la aplicabilidad. Son dos cosas totalmente diferentes, porque por ejemplo, según toda la evidencia científica que tenemos una certeza, y es que la dieta vegetal integral es la mejor dieta de todas para garantizar la salud. Pero de nuevo, cuando nos hacemos las preguntas adecuadas, como en qué contexto, para quién, puede variar. No desde el punto de vista de los criterios científicos, sino desde el punto de vista de la aplicabilidad. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, por ejemplo, pero muy sencillo. Y es que, si tú, por ejemplo, sabes que la dieta vegetal integral es la mejor de todas para la mayor cantidad de salud, y viene a ti una persona en consulta con obesidad que está acostumbrado a comer todos los días McDonald's y ultraprocesados, no le vas a dar una dieta vegetal integral desde uno. ¿Por qué? Porque va a fracasar. ¿Y por qué va a fracasar? ¿Porque tenga mala intención? Porque no está acostumbrado. Tiene que pasar por una curva de aprendizaje. Tienes que cambiarle lo más complicado que son los hábitos. Las creencias muchas veces de que los alimentos saludables son feos. Tienes que romper todas esas cosas. Lo mismo aplica para el entrenamiento. ¿Qué te quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene que a un principiante tú le mandes una rutina con RIR y NRPE si ni siquiera sabe identificar que es una serie efectiva o una serie no efectiva? Es más, te voy a hacer una introducción ahora de qué es una serie efectiva y una serie no efectiva, pero no tiene ningún sentido. ¿Y por qué no tiene ningún sentido? Porque, a ver, hay otra cosa que aprendí de otro mentor que básicamente era que él solía trabajar con RIR y con RP, ¿de acuerdo? Y esta persona es una persona graduada en ciencias del entrenamiento. Y una de las cosas que me dijo es que no tiene sentido trabajar con RIR y con RPE si, por ejemplo, no sabemos si tú estás llegando a intensidades adecuadas. Y para él asegurarse que yo llegaba a intensidades adecuadas, aplicaba las AMRAP, que son hacer tantas repeticiones como sea posible. Pero aún así nos equivocábamos, o él se equivocaba o yo me equivocaba. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tenemos estudios que nos muestran que incluso en casos como atletas olímpicos hay un factor de error, es decir, que aunque los entrenadores le digan da tu 100%, se suelen equivocar en su 100%. Estamos hablando de atletas olímpicos. Ahora imagínate tú, una persona normal. Ahora imagínate yo, o una persona principiante. Entonces, ten en cuenta que el RIR y el RPE, que son repeticiones en recámara, es decir, repeticiones para llegar al fallo, se fundamenta en que somos capaces de identificar dónde está nuestro fallo. Pero si eres un principiante, no vas a ser capaz de identificar dónde está tu fallo por más que quieras, porque no sabes entrenar intenso. Entonces, para estas personas también es más eficiente utilizar RIR y RPE o utilizar, por ejemplo, una rutina de cambio cada semana con el objetivo de que no se aburra y pueda rendir al máximo. De nuevo, es la rutina más eficiente cuando la persona puede cumplir una estructura fija. Es lo más eficiente cuando la persona puede cumplir todos los días, sí. Pero ¿y si la persona no puede cumplir todos los días porque se aburre? ¿Sigue siendo lo más eficiente tener una estructura fija? Ya no. ¿Por qué? Porque esa persona no puede cumplir. Entonces ahí está la gracia de la personalización, en que cuando se trata de teoría y de ciencia, las cosas suenan muy bonitos, pero luego en la aplicabilidad es donde hay problemas. Y también nos podemos basar en evidencia científica para la aplicabilidad, pero es que aún la ciencia no ha avanzado suficiente. Entonces, ¿cuál es mi recomendación hacia ti y hacia todos mis asesorados? Es que, y lo que hago también en las mentorías, es algo muy sencillo, y es que se avanza utilizando la ley de Pareto. ¿Qué te dice la ley de Pareto? Que aproximadamente el 80% de los resultados provienen del 20% de las causas, o dicho de forma simplificada, que el 20% de tu esfuerzo te va a dar el 80% del resultado que vas a tener. Y el resto 20% que te queda va a provenir del 80% del esfuerzo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú en cada momento del tiempo donde te encuentres, le tienes que dar prioridad a lo que va a garantizar el 80% de tu resultado. La ley de Pareto no es menor porque ha sido evaluada en diferentes contextos y siempre ha dado porcentajes similares.
a veces ha dado 30-70, a veces 60-40, pero el punto es el mismo. El punto es que tenemos que hacer lo que más nos asegura la mayor cantidad de progreso con la menor cantidad de esfuerzo posible. Entonces vamos a suponer 3 casos para que sea más claro. ¿De acuerdo? Vamos a pasar desde una persona principiante a una persona avanzada. Una persona principiante, ¿qué es lo que le va a garantizar el 80% de su progreso? ¿Preocuparse por la nutrición? ¿Preocuparse por el entrenamiento? ¿O ser disciplinado? Ser disciplinado, punto, que solamente céntrate en ser disciplinado, si no puedes serlo. Ya tienes dominada la disciplina. Ahora pon tu atención en ese otro 20% que te va a garantizar el 80% de tu progreso. ¿Que quieres perder grasa? La dieta. Pon el foco en la nutrición. ¿Que quieres ganar masa muscular? El entrenamiento. Pon el foco en el entrenamiento. Es más, yo te diría que en ambos casos pongas el foco en la nutrición porque sin tener la nutrición como base, no importa qué tan bien hagas el entrenamiento, vas a obtener muy poco. Entonces, en ambos casos pon tu foco en la nutrición. Que ya tienes dominada la nutrición, ya dominas el conteo de calorías y todo eso, y ya has visto la masterclass que yo he preparado para que puedas hacer todo esto de forma sencilla. A lo siguiente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo siguiente? El entrenamiento, intensidad de entrenamiento. Ahora podemos meter RP, podemos meter RIR, etcétera, pero en un principiante ni siquiera tiene sentido. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabes reconocer el fallo. Entonces, ¿qué hay que enseñarle? Entrenar el fallo. Hay que enseñarle a identificar cuál es su fallo. Eso es lo que le va a dar el 80% de su resultado, centrándolo en ese 20% cada vez. Pasa a ser intermedio, ya sabe identificar su fallo, ya podemos trabajar con RP. Ahora sí que tiene sentido trabajar con RP, antes no lo tenía. ¿Por qué? Porque ni siquiera era capaz de identificar su fallo. Ahora ya una persona es intermedia, domina el estímulo, domina la fatiga, puede cuantificar todo eso. De nuevo, ¿en qué nos enfocamos ahora que va a garantizar la mayor parte del progreso? Entonces lo importante es aplicar la ley de Pareto. ¿De acuerdo? Lo importante no es el tema, lo importante es aplicar la ley de Pareto para todo, es decir, lograr ver el panorama completo e identificar qué es aquel 20% o 30%, 40% que tenemos que hacer que nos va a garantizar la mayor parte del progreso. Y solamente pon tu foco en hacer eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que sirve, eso es lo que funciona. No pierdas su tiempo con cosas marginales. Y eso puede aplicar para todo, para aprobar un examen. Es lo mismo, ¿cuál es el 20% de esfuerzo que te va a garantizar aprobar el examen? Y luego te centras en detalles. Es decir, al final la ciencia del entrenamiento y la nutrición se pueden hacer tan complicada como tú quieras. Y puedes buscar tanta evidencia rebuscada como tú quieras. Puedes buscar que el timing de la ingesta, que la cantidad de proteínas por gramo de peso, que todo eso, pero todo eso en su contexto y en su nivel. Si eres un principiante, coge una buena porción de proteína y te va a sobrar. Coge, entrena intenso, haz lo básico y vas a progresar bien. No necesitas más que eso, no necesitas rayarte la cabeza con cosas más complicadas. ¿Por qué? Porque rayarte la cabeza con cosas más complicadas no es solo que no te proporciona gran beneficio, es que es ineficiente. No tiene sentido en tu punto. ¿Dónde tienes que poner toda tu atención? En lo que garantiza el 80% de tu progreso. Y esto aplicarlo para todo. Entonces, un video corto donde simplemente quería ejemplificar cómo la ley de Pareto aplica para todo y también aplica para el entrenamiento. Es decir, no nos debemos nunca olvidar de que si la ciencia nos dice que algo es bueno, las preguntas que siguen son ¿en qué contexto? Es una de las preguntas. Para una persona que no tiene la disciplina, ¿será bueno hacer una rutina fija? No. En ese contexto, no. En un contexto de una persona que ya tiene la disciplina, puede que sí. Entonces, eso es todo por hoy. Recuerda aplicar la ley de Pareto para todo y nos vemos en el próximo video.